El riego por goteo abre nuevas oportunidades para el mejoramiento del manejo de la irrigación. Debido a su alta eficiencia, el goteo ha contribuido a un impresionante incremento de la producción agrícola, inclusive en condiciones de suelo y agua marginales. El goteo está cambiando gradualmente los sistemas en los cuales es difícil controlar la cantidad de agua o su uniformidad de distribución. Sistemas que distribuyen el agua sobre la totalidad del terreno. También están reemplazando sistemas en los que se desperdicia agua a la atmósfera por evaporación. La principal característica del riego por goteo es el suministro directo del agua a las raíces que se están desarrollando dentro del volumen humedecido. El riego por goteo, el volumen humedecido. Los goteros aparecen en diferentes modelos y caudales según los usos. Todos tienen en común un volumen humedecido restringido. Cada gotero emite la misma cantidad de agua. Por lo tanto, el volumen humedecido es similar en todos los puntos del terreno. Veamos brevemente el principio de operación. Este tipo de gotero está situado dentro del tubo. El flujo atraviesa un laberinto largo, lo que produce mucha fricción, produciendo un goteo lento. Otro modelo. También aquí el trayecto del flujo causa la reducción gradual y controlada de la presión. El laberinto es diseñado para reducir la obstrucción y producir un flujo exacto. Mango joven regado por goteo en una zona desértica. Está protegido contra vientos calientes. El riego aquí es muy eficiente. El espacio entre las hileras permanece seco y libre de malezas. El agua llega directamente a las raíces de la planta. Observemos lo que ocurre en un perfil de suelo, el volumen humedecido. Alrededor del punto de goteo se forma una mancha saturada de agua. El agua se mueve en todas las direcciones por la fuerza de capilaridad. Hacia abajo se incrementa por efecto de la gravedad. El volumen humedecido se agranda gradualmente y el contenido de humedad disminuye hacia los bordes. Dentro del volumen humedecido se forman condiciones óptimas para la absorción del agua por las raíces. La disponibilidad de agua y la aireación son excelentes. Varias condiciones determinan el tamaño del volumen humedecido. En un suelo arenoso la textura es gruesa, por eso la percolación del agua es rápida. El movimiento del agua hacia los laterales es limitado. La gravedad es el factor principal, el volumen humedecido es más vertical. Por el contrario, suelos pesados tienen textura fina. Las fuerzas capilares distribuyen el agua horizontalmente. Otro factor, la descarga del gotero. Con una descarga de 2 litros por hora se forma una mancha saturada pequeña. Y una mancha más grande se obtendrá con una descarga de 8 litros por hora. La descarga y las condiciones del suelo determinan el tamaño final de la mancha saturada. Y dentro del suelo, con baja descarga, la dispersión lateral es pequeña comparada con la obtenida en una descarga alta. El volumen humedecido producido por un gotero por árbol puede contener las raíces de un árbol joven. No obstante, en una plantación adulta es necesario un volumen más grande que es obtenido agregando goteros a lo largo del lateral. La distancia entre los goteros debe asegurar la superposición de los volúmenes humedecidos. Se forma una mancha húmeda continua para el desarrollo de las raíces de árboles adultos. Y así se puede dirigir a lo largo de la hilera el sistema radicular hacia la zona humedecida. También en el viñedo, el área entre las hileras permanece seco, mientras que a lo largo de ellas es húmedo. Una situación similar en dátiles. Las raíces se concentran en el volumen humedecido. El riego acá es por medio de un gotero de tipo insertable.
Es posible regar por goteo cualquier tamaño de planta. El número de goteros por árbol se fija según las condiciones del suelo, la descarga del gotero y las características del sistema radicular. Cuando el sistema radicular es superficial, como en los bananos, es preferible el uso de 2 laterales por hilera. Despliegue de los laterales en cultivos de hilera. En este caso, se instala un lateral cada 2 hileras de algodón que produce dentro del suelo una humedad continua para el desarrollo de las raíces. Un uso similar en maíz, con un lateral por cada 2 hileras. Agrotécnica apropiada, como la siembra en pares, permite aprovechar las ventajas del goteo. Una forma similar, concentrar las plantas cerca del gotero. Cada gotero provisiona de agua a un número de plantas definido. Agregando un lateral y densificando los goteros, se obtendrá un gotero por planta. El aseguramiento del lateral es importante para permitir que en cada riego el agua alcance un mismo volumen en el cual las raíces se están desarrollando. Indudablemente se obtiene una mayor eficiencia de riego cuando hay un gotero por planta. Sin embargo, este despliegue de goteros se justifica en cultivos muy rentables. En cultivos de alta densidad con raíces superficiales es importante ubicar el gotero cuidadosamente. De lo contrario, obtendremos un desarrollo pobre entre los goteros o las líneas debido a la falta de agua o salinización. Se puede a veces ver la acumulación de sales al borde del volumen humedecido. En el volumen humedecido hay una zona relativamente libre de sales, ya que el agua causa su acumulación en los bordes. Esto puede ser visto en la superficie del suelo. Esto ocurre cuando el riego es con agua salada o cuando hay exceso de fertilización. La fertigación es esencial para obtener el máximo provecho del goteo. Los fertilizantes son aplicados directamente a las raíces en las dosis requeridas y en el momento apropiado. En el volumen humedecido, el fósforo se acumula alrededor del gotero debido a su baja movilidad. El potasio aparece a una distancia mayor. El nitrógeno, por su alta solubilidad, se mueve libremente con el agua. Cuando hay un exceso de fertilización, las sales se acumulan en los bordes fuera de las raíces. En cultivos con raíces superficiales, el intervalo de riego debería ser más frecuente. En cultivos con raíces más profundas, el intervalo es mayor. En cultivos perennes, debido a la lluvia, las raíces se desarrollan fuera del volumen humedecido. Sin embargo, su actividad disminuye cuando se agota la humedad. El régimen de riego adoptado puede afectar la profundidad y densidad radicular. Con el goteo se puede también regar bajo una cobertura de plástico manteniendo un volumen humedecido grande debido a la reducida evaporación desde la superficie del suelo. La cobertura de plástico puede ser utilizada a su vez para la esterilización termal. El gotero moja el suelo por debajo del plástico. El uso de un controlador de riego permite una operación eficiente y un manejo efectivo. El preplaneamiento asegura la distribución del agua y de los fertilizantes en el volumen humedecido de cada planta. Se puede obtener un mejor desarrollo de la planta por medio del uso de variedades apropiadas, de prácticas de cultivo adecuadas para el goteo y con un buen manejo a lo largo del crecimiento. En muchos cultivos, el goteo incrementa la calidad y cantidad de los rendimientos, junto con un ahorro significativo de agua y fertilizantes. El goteo nos permite incorporar suelos marginales y de topografía accidentada al ciclo de desarrollo agrícola.
Cultivos ornamentales en pendientes agudas y en suelos pedregosos pueden también ser regados eficientemente con goteo. Esto posibilita el suministro de agua a un volumen de suelo limitado para cada planta. El entendimiento de los factores que controlan el volumen de suelo humedecido constituyen la clave de la exitosa introducción del riego por goteo.